fármacos que regulan la unión neuronal. ¿Ya? Y ahí está, ¿cierto? Los derivados del curanio. Si ustedes lo ven ahí, todos se llaman así como curonio, ¿sí? Curonio, cisatracurio, estos son derivados del curanio. ¿Ya? Ahí está la succinilcolina. ¿Lo conoce la succinilcolina? El fármaco se usa para intubar, que bloquea el reflejo. La succinilcolina eso antagoniza la unión neuromuscular, entonces producen parálisis muscular. Los usos son en el extraquirúrgico de cirugías torácicas, por ejemplo, ¿ya? O para paralizar algún músculo en alguna situación especial. Ya también se utilizan, por ejemplo, en el postquirúrgico en pacientes que les ponen estas placas de fijación espinal cuando tienen escoliosis grave y que lo operan. Pero el que más se usa así como regularmente es la succinilcolina, que se usa para intubar. Entonces se puede abolir el reflejo de la deglución y se puede intubar pacientes con esa despierta. Ya. Pero los que vamos a ver ahora son estos, que son agentes antimuscarínicos. ¿Ya? Donde está la famosa y super ultra distribuida atropina. Ya. Entonces, ahí tenemos estos los alcaloides naturales, como la atropina, que viene de una plantita, ¿cierto? Ya la historia me da lata contarlo, el viejito que repite la historia. ¿Sí? Pero es la plantita esa que se pasaba por los ojos para que se le dilataran las pupilas a las mujeres en el siglo XV. ¿Sí? Era una belleza en ese tiempo. Sí, como la Chanquilla de los 80, ¿ya? En ese tiempo era la pupilas de con los lentes de Feyard, ¿cierto? Claro, la pupila de lana. Bueno, y la escopolamina, que también es un agente derivado de una planta. ¿Ya? Son dos plantitas. Y que hay unas plantitas que tienen mal uso y que se dan en la costa, y que son familias de estas plantitas, que es el famosísimo floripondio. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver la intoxicación con atropina. ¿Sí? Ya. Después tienen los derivados semisintéticos, que son todos fármacos que tienen uso respiratorio. Antagonistas muscarínicos para tratar el EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? Una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, ¿cierto? Provocada por la presencia de irritantes, contaminantes, humo de tabaco. ¿Sí? Ya. Y después tienen algunos sintéticos, ¿cierto? Que eso tienden a ser más selectivos, pero nunca son selectivos. Porque el sistema autónomo es todo un problema, ¿cierto? La respuesta del sistema autónomo es la característica del sistema autónomo. Es una respuesta no controlada. Y muchas veces exagerada. ¿Cierto? Algunos de ustedes se orinan de miedo. Algunos vomitan cuando están asustados. Y otros no les pasa nada. ¿Sí? Otros hacen. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿cierto? Estos congéneres sintéticos no fueron exitosos. ¿Ya? La penicilina como un fármaco selectivo de los receptores muscarínicos tipo 1 prometía, ¿sí? Pero no son exitosos. ¿Ya? Hoy día lo están remirando, porque hoy día estamos en la era nanotecnológica, entonces hoy día existen los nanofármacos. ¿Vieron eso? ¿Los excipientes? Hoy día excipientes se pueden usar nanopartículas como excipientes, ¿ya? Como los liposomas, las sondas de carbono, que son nanopartículas. Entonces en esas nanopartículas, tú dentro de la nanopartícula pones un fármaco. Entonces como son chiquititos, por ejemplo se usan ahí fármacos inhalados, que son anticoagulantes, que se usan para tratar la embolia pulmonar. Entonces llega al pulmón y llega al espacio interalveolar y se absorbe en el espacio interalveolar, y de esa forma, ¿cierto? Se puede usar para tratar la embolia pulmonar
anticoagulante, un fibrinolítico de forma directa, inhalado. Porque al inhalarlo, ¿cierto?, es pequeñito, entonces por el tamaño molecular llega a esa zona. ¿Ya? Entonces se han ido como revirando casi todos los fármacos desde que surgió la posibilidad de hacer fármacos con nanopartículas. Se usan mucho, no sé si lo habían visto, se usan mucho en la terapia antifúngica. El problema de los hongos, ¿cierto? Eso es el problema. Que los fármacos antifúngicos tienen muchas reacciones adversas. Son hepatotóxicos casi todos, ¿cierto? Pero vieron antifúngicos. Entonces hoy día gracias a la nanotecnología hay fármacos que pueden darse más específicamente, ¿cierto?, a tratar. Y también los nanofármacos se usan mucho en la quimioterapia. Entonces son más dirigidos y más específicos en su actor. Entonces pueden infiltrar tumores, hacer un montón de cosas. ¿Ya? Es una miradita si tienen un tiempo, pero no como. ¿Ya? Bueno, entonces las aplicaciones clínicas de los antagonistas muscarínicos están aquí, ¿cierto?, gigantes, ¿sí? Pero vamos a destacar las que son más importantes. Por ejemplo, la más importante es el uso de la atropina para tratar, ¿cierto?, la bradicardia colinérgica. ¿Ya? Que normalmente esa bradicardia colinérgica, ¿cierto?, es secundaria a intervenciones farmacológicas normalmente, ¿cierto?, en la anestesia. Algunos, ¿cierto?, se usan oftálmicamente para mirar el fondo del ojo. Porque esto produce ¿ya? Entonces ahí está el ciclopentolato y la tropicamida, que son dos fármacos colíneos oftálmicos que usan para usar ustedes para examinar el fondo del ojo. ¿Ya? No se usa la atropina ya. Porque la atropina en efecto duraba una semana por lo menos. O sea, personas andaban con fotofobia una semana. Y eso produce jaqueca. La pupila dilatada, eso produce jaqueca. Entonces, era terrible. ¿Ya? No se presten cuando hagan fondo de ojo y si tienen atropina, no. ¿Ya? ¿Alguna vez vi a alguien que le pasó eso de una semana o dos de cabeza? Ya. Por ejemplo, a nivel neurológico, principalmente se utilizan algunos medicamentos, estos tienen que haber visto la doctora Montero, para el Parkinson, para regular los movimientos del Parkinson. ¿Ya? Ahí está la benzotropina y el benzoxol, que son medicamentos que se utilizan para contrarrestar las complicaciones del Parkinson. Disminuye el temblor periférico. ¿Ya? En el Parkinson motor. ¿Sí? Y también, ¿cierto?, se utilizan para prevenir los mareos. Hay un montón de medicamentos que los venden en los países donde uno anda en barco, a veces no se tiene que trasladar y cruzar en un bote. Venden unos medicamentos que tienen escopolamina y eso se utiliza para tratar el mareo. Uno se marea, bueno, porque hay gente que es susceptible a eso y como que lo pasa mal. Bueno, en la premedicación anestésica, normalmente para contrarrestar los efectos de los anestésicos generales, ¿ya?, inyectables o inhalados, que casi siempre estimulan al Pau. Y obviamente para tratar las afecciones respiratorias, ¿cierto?, por sobreestimulación vagal. ¿Ya? Bueno, a nivel digestivo, normalmente se utilizan estos medicamentos para contrarrestar los cólicos, la asfixia cólica del intestino. ¿Ya? Y siempre nos van a encontrar asociados a muchos. Ahí están las plantitas, ¿cierto? La escopolamina, tiene esta plantita, y esa es la frutita de la atropina, la tropa veladona. Su nombre por las mujeres, veladona. ¿Lo asociaron? Sí. ¿No? Los italianos, en progreso, veladona. Ya. Bueno, y este es el que se produce aquí, pues este es el floripondio, el famoso floripondio. Es una planta típica de la costa de Chile, ya que la usan como una bebida para tener efectos alucinantes. Igual que la anterior.
¿Ya? Bueno, produce intoxicación con atropina que también pasa por... Hay un montón de casos descritos. Yo cuando le hablo cosas no cosas que se me ocurren a mí. Lo menos que la haya vivido, porque después de estas clases como que mira eso. No, hay un montón de casos descritos en la revista Médica de Chile de intoxicaciones con atropina, de un tipo que se tomó el frasquito entero, hay uno que es típico que se tomó el colillo entero. Describe haber bebido un frasco completo de un fármaco de un colillo oftálmico con atropina. Están así, busquen intoxicaciones por atropina, van a encontrar muchas. ¿Ya? Bueno, son fármacos. La atropina está en muchos compuestos como un cofármaco. Está asociado con otros fármacos, ¿cierto? Entonces tiene las características farmacocinéticas son bien sencillas, pues difunden, se absorben bien, difunden a todos los tejidos, atraviesan la barrera encefálica, aparecen en todas las secreciones porque son muy liposolubles, ¿cierto? Se absorben bien en la conjuntiva, se unen un 50% a proteínas plasmáticas, ¿ya? Su vida media, ¿cierto? Es bastante corta, ¿ya? Ahí incluso encuentran en la escopolamina hay unos parches transdérmicos que el uso del parche transdérmico de escopolamina, bueno, limita las reacciones adversas, pero también prolonga la vida media. Entonces tú te pones el parchecito, ¿sí? Y pucha, me toca viajar harto rato, en barco o en avión, y si tú lo vas a ir mal en esa instancia, es mejor eso, ¿ya? Es mejor eso, porque si no, uno vas a mal. ¿Alguien se marea fácilmente? Yo, muy fácilmente. Vas a mal. Todos los viajes largos en auto me muero. Llevo fresco a manejar porque me mareo mucho. Yo manejo. La única forma que no me mareo, sí, no voy al lado. Ya. La farmacoiname es como en todos los fármacos, ¿cierto? Entonces, inhibe la acción muscarínica. Entonces, por ejemplo, suprimen la sudoración. ¿Ya? Entonces, uno de los signos de intoxicación es resequedad mucosa y la piel está un poco más caliente de lo normal. Se llama fiebre atropínica. ¿Ya? Que no es lo mismo que la hipertermia. No es lo mismo, porque aquí vamos a ver un compuesto en unas clases más que se llama sevoflurano, que es un anestésico inhalado que produce hipertermia maligna, que es una complicación de la anestesia. ¿Ya? Pero esto produce fiebre por atropina. O sea, ¿Por qué? Porque estamos bloqueando el mecanismo de pérdida de calor, que es el sudor. Si bloqueamos la acción muscarínica, estamos bloqueando la producción de sudor. ¿Ya? Bueno. Y eso hay que diferenciarlo de la hipertermia maligna, ya que es una complicación de la anestesia. ¿Ya? Bueno. No va a lograr una inhibición de la motilidad de la secreción intestinal, por eso está en signo de interrogación. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso está controlado por el sistema nervioso entérico, que está controlado por múltiples hormonas y neurotransmisores. Entonces lo que hace más bien la atropina es controlar la motilidad, ¿cierto? Pero nunca abolir la motilidad intestinal. ¿Ya? Bueno. Por eso también aparece el músculo liso vesical y biliar. El vesical sí, pero el biliar no. Ya, el biliar no, porque el biliar eso tiene que ver con la colecistocinina. ¿Sí? Ya. Ahí están las indicaciones, ¿cierto? Por ejemplo, la atropina en bradicardia sintomática aguda, con bloqueo ventricular, intoxicación por inhibidores de colinesterasa, profilaxis, ¿cierto? De la neumonía por aspiración. La escopolamina es que está en la cinetosis, que esos son los mareos. Cinetosis, una forma médica de decir mareos. ¿Ya? La homoatropina y la tropicamida, ¿cierto? El examen oftalmológico, porque induce, ¿cierto? La ciclopegia, que es la disminución de la ciclopegia es la abolición del reflejo de acomodación visual. Eso se llama ciclopegia. Y también produce la apertura de la pupila o midriasis. ¿Ya? Si ven ustedes, ¿cierto? Ahí está el COPD,
¿Qué significa COPD? Época. Cuando la busca, ¿cierto? El EPOC, El época. ¿sí? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la rinorrea, para la rinorrea eso se llama pulverizador. ¿O nebulizador? No, es pulverizador, Ah, ya. que es un polvo que se impacta en la mucosa de la nasal y de esa forma no pasa tampoco, por eso es un pulverizador. Y ahí hay un hipatropio, un tipo de hipatropio que es para tratar la rinorrea. Que pasa normalmente, es como una complicación, como a veces hay gente que no le gusta tenerla, cuando vamos a lugares donde hay mucho aire acondicionado, genera rinorrea. ¿Ya? Bueno, ahora el problema de la rinorrea es que cuando hay una rinorrea caudal que produce, que se empieza a generar líquido y empieza a descender y te puede producir una neumonía típica. Entonces hay gente que la trata y es como una chista contada. ¿Ya? Bueno, para la úlcera péptica hay cosas mejores, ¿cierto? Para la úlcera está el inhibidor de la bomba de protones y los antagonistas de histamina. ¿Me dan ejemplos? Omeprazol. Omeprazol y antagonistas de histamina. En prueba, por ejemplo. ¿Ah? Es un antagonista es un estimulante del cortisol. La famotidina, la cimetidina, la ranitidina. En campo clínico había un señor que tomaba eso como para la gastritis crónica. Sí, pues le dan eso normalmente, va con problemas con gastritis, le dan famotidina con omeprazol y Sí. mientras se hace los exámenes. El examen es la gastroscopia. Entonces ahí siempre hay una espera larga entre eso y el examen. Y mientras tanto el tratamiento sintomático es omeprazol con famotidina. Sí. ¿Sí? Sí, ya. Y eso disminuye la secreción basal de ácido, eso. Ya, entonces la aparato cardiovascular disminuye los efectos del vago sobre el corazón. Eso están indicados en el tratamiento de la arritmia que se llama bloqueo atrioventricular. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los tipo 1, móvil tipo 1, móvil tipo 2? Tipo 2, tipo 3. Ya. Algunas cosas que hay que tener en cuenta del sistema cardiovascular es que la regulación autonómica no es así como que apagamos un receptor y vendemos otro, ¿cierto? Sino que pueden producir, por ejemplo, una disminución inicial de la frecuencia cardíaca. Por la resistencia, ¿no? Porque al interactuar con el receptor muscarínico tipo 1, va a aumentar la secreción de acetilcolina. Y después va a ser el efecto que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Pero eso pasa en el 1% de la gente. La mayoría de las veces tú le pones atropina y la frecuencia cardíaca sube. Ya lo usan para tratar las bradicardias. Entonces, en el paciente quirúrgico a veces con la frecuencia cardíaca baja, le ponen atropina para aumentar la frecuencia cardíaca. Porque todos los anestésicos son de personas de la frecuencia cardíaca. Todos generan una curva así con la frecuencia cardíaca. Mientras más tiempo de anestesia, más probable es que haya bradicardia. Ya. Y esta es la última, que me la explica. Tienen poca acción sobre el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático no tiene acción como tal en los vasos sanguíneos. El experimento de Bailey Colser, que no pasaba nada cuando le ponía atropina a la hipotensión provocada por acetilcolina, ¿se acuerdan? Sí. 1920. Que habían receptores adrenérgicos normalmente. Ah, porque porque el que produce la vasodilatación es el óxido nítrico. La acetilcolina estimula la producción de óxido nítrico. Entonces no sacamos nada. Ya. Entonces, en el aparato ocular, ¿cierto? Producen lo que ustedes están viendo en la imagen. Midriasis y ciclopegia. ¿Ya? Y ahí está la tropicamida y también existe esta atropina, que el que más se usa ahora es este. Este antiguo, ¿cierto? La atropina. Entonces, el problema que producen aquí es que producen, bueno, el benéfico, por ejemplo, son analgésicos del ojo.
Los oftalmólogos lo utilizan como analgésico del ojo, porque uno dice, ¿qué tomamos para el ojo? Para el dolor. Por ejemplo, en las úlceras corneales, la irritación del ojo, este es el analgésico. ¿Ya? Igual como cuando vimos, yo le decía que los analgésicos en la vía urinaria no hacen nada, pero sí hay analgésicos de la vía urinaria, ¿cierto? Como el Flavoxar. ¿Está bueno? Cuando vimos analgésicos. Ya, pero antes que porque eso sienta en la prueba. Y estos son los analgésicos del ojo, ya, pero se utilizan ¿por qué? Porque producen ciclopegia, que es la disminución de los movimientos internos que hace el ojo. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando hacen cirugía oftálmica, dejan este medicamento para también disminuir la movilidad del ojo y favorecer la reparación los primeros días. Pero duele la cabeza, usted decía. Ya, pero usan un parchecito. Ay, Pero el parchecito se olvida ese problema. ¿Sí? Porque va a estar la pupila dilatada y eso produce fotofobia y jaqueca. ¿Ya? Pero se ponen en un parchecito. Ya, y ahí está eso, ¿cierto? Los otros efectos, ¿cierto? El enrojecimiento por atropina, que es la fiebre atropínica, ¿cierto? Que disminuye la secreción. a la disminución de la secreción del movimiento mucociliar respiratorio también. Eso puede ser una complicación de su uso. ¿Ya? Aunque uno dice, ¿por qué entonces lo usamos para el EPO? Porque en el EPO que ya no funciona hace rato. ¿Ya? Eso, el cambio fisiopatológico del EPO, ustedes vieron la fisiopatología respiratoria, ¿cierto? Hay una disregulación en el mecanismo, el proceso fisiopatológico es súper es que los macrófagos tienen un efecto sobre nuestro sistema respiratorio, Sí. que es suprimir la respuesta inflamatoria, y eso falla. Y eso no falla por la sobreestimulación de los irritantes. Entonces eso también hace que falle el transporte mucociliar, hace que falle el sistema de soporte antiinflamatorio. ¿Sí? Entonces eso ya fue, ¿cierto? Entonces no es una complicación, porque esto lo van a ver que son los de primera línea en el EPO. Doctor, una consulta. Se me olvidó preguntarle antes que, por ejemplo, en el consumo de tabaco, o sea, contiene nicotina, eso, como tiene nicotina, produce como una estimulación de los receptores nicotínicos y eso produzca más secreción. Y produce estimulación de los receptores colinérgicos en general. Entonces, por ejemplo, alguna vez creo que leí eso en las personas es una contradicción fumar para relajarse. Claro. Porque controla más bien la ansiedad provocada por la adicción, Más que por la ansiedad en general. porque produce estimulación. Sí. La nicotina estimula el sistema nervioso central. ¿Ya? Bueno, esto es importante en la anestesia. A veces usan atropina para ver ustedes, eso depende del anestesista, la verdad, que si usa o no usa atropina como parte del protocolo, porque cuando hay secreciones bronquiales masivas provocadas por fármacos, hay fármacos que inducen especialmente los agonistas alfa 2, como la dexmedetomidina, que se utiliza como fármaco en la anestesia. Es un fármaco que es súper especial porque es como un sedante que produce relajación muscular y además produce analgésico, se llama dexmedetomidina. Y lo vamos a ver en la anestesia. Y a veces esos medicamentos, los agonistas alfa 2, ya pueden producir, igual cuando usan clonidina. ¿Conocen la clonidina? Es una antihipertensiva de acción central. La clonidina. Normalmente cuando tienen crisis hipertensiva, ¿qué le dan al paciente? Captopril. Captopril sublingual. Pero si no responde, hay una alternativa, que es la clonidina, que es un fármaco agonista alfa 2. Lo vamos a ver aquí en estos fármacos. Y ese medicamento produce, como bloquea la acción simpática, exacerba la acción parasimpática. Y producen cianorrea y broncosecreción. Y la laringe es un cartílago. Y los cartílagos expuestos en líquido, ¿qué les pasa? Se deshace. Absorben agua. Entonces ahí se puede producir una complicación que se llama espasmolaringe. Es la complicación que produce el choque anafiláctico. El choque anafiláctico produce por hipersecreción, produce espasmolaringe. Y eso es grave, normalmente es la muerte cuando produce el choque anafiláctico produce eso. Y a veces se usan atropina como para prevenir eso, el espasmolaringe. ¿Ya?
O sea, en un shock anafiláctico le podría dar Con el atropina. morenito. Pero le podría dar atropina. Sí, Como... como para tratar. Ya. Y estas son otras cosas que son como menos importantes, ¿cierto? Que pueden favorecer la dilatación de la pelvis y los cálices renales para favorecer la eliminación de los urolitos. Como tratamiento médico de los urolitos. Ustedes saben que los urolitos tienen un tratamiento médico, Claro. ¿cierto? Que medicamentos para disolver cálculos. ¿Conocen alguno? No. Lo entiendo. No. Los ácidos biliares secundarios, como el ácido urdeoxicólico, Ya. se utiliza para intentar disolver cálculos biliares y cálculos urinarios. ¿Sí? No es tan exitoso, ¿ya? Pero ante la cirugía tienen que probar otras cosas. Sí. ¿Ya? Y también se pueden usar estos medicamentos para favorecer la dilatación de la pelvis renal y eso facilita la eliminación del cálculo. La mayoría de las veces los cálculos tienen en un 90% migración espontánea, los renales. ¿Ya? Y los biliares la mayoría de las veces tienen que hacer la cirugía de absorción de la vesícula biliar. ¿Ya? Ya. Leve su acción sobre la vesícula biliar porque la acción espástica de la vesícula biliar la hace la Colecistocinina. Súper bien. Ya. Listo. Bueno, y esto es lo que produce la atropina, cuando se ponen la atropina con otros fines, el floripondio. ¿Ya? Produce alucinaciones, delirio. Ya, entonces la atropina, múltiples usos, ¿cierto? Normalmente se usa en la premedicación anestésica o como antiespasmódico gastrointestinal, ¿cierto? Hay soluciones de distinto tipo, hay soluciones, hay fármacos que vienen en comprimidos asociados a otros fármacos, ¿cierto? Por ejemplo, hay una presentación del Viadil que contiene pargueverina y atropina. ¿Sí? Hay una presentación de... ¿Es el fuerte o no? Aquí? Hay un medicamento que se llama, no me acuerdo, que tiene una benzodiazepina, el solazepam, ¿sí? Y con atropina, que se usa para tratar el colon irritable. ¿Ya? El periodo agudo, la crisis aguda del colon irritable. ¿Ya? Bueno. ¿Me dio esto eso, no? Es nada. En la otra foto igual decía un 1%, no es nada. Ah. Cuando uno hace un ejercicio de cálculo de dosis, Un 1 milésimo. 1 milésimo. eso es 1 por 1000. Quiere decir que hay 1 gramo 1 gramo cada por 1000 mil. ml. Cada 1 litro. O tiene 1 miligramo por ml. ¿Es miligramo o gramo? Porque 1% es 1 gramo por 1000 ml. Ah, entonces esto es Para 1 miligramo por transformarlo es 1 miligramo por ml. ¿Ya? Pero ojo con eso, porque esto está en algunos fármacos y al mirar uno dice, 1%, y calculaste más la dosis. Porque tú, si calculas la dosis así, si piensas que 1% serían 10 miligramos en 1 ml, ¿cierto? Y es 1 por 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué estarías haciendo si calculas? Yo pensé que eran 10 miligramos por ml y si es 1 miligramo por ml, ¿qué estaría haciendo? Al calcular la dosis, ¿qué estaría dando más o menos? Sí, hay que tener cuidado. Ahí hay una adrenalina. ¿Se quedó o no? Y ahí está la pargueverina, Viadil, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la pargueverina? No, tengo, solo porque para conversarlo nomás. Antiespasmódico. Lo usan como Antiespasmódico. antiespasmódico, tiene acción anticolinérgica leve. Pero su mecanismo de acción inhibir el transporte de iones de sodio y calcio en las células intestinales. Ese es su mecanismo de acción. ¿Ya? No es un anticolinérgico. ¿Ya? Hay fármacos que a veces uno
los ven entre medio y como el tamaño, ¿se acuerdan que se cronopioides? Tampoco, el propofol tampoco es un barbituril, ¿ya? Sino que están ahí, ya. Y hay varios que son, por ejemplo, el compuesto, no me acuerdo el compuesto que tenía, parece que tiene metamisol. ¿Eso es un analgésico? Sí, el compuesto tiene metamisol, que es la dipirona. La dipirona es un ¿Sí? analgésico. Pero ¿por qué le ponemos dipirona al día de hoy? ¿Qué características tenía la dipirona? ¿El metamisol sódico? ¿O el clonicilato de lisina? ¿O el ácido mefenámico? Son analgésicos Locales. viscerales. Son buenos analgésicos viscerales. ¿Sí? Entonces, de los AINES, cuando vimos los AINES, hay una recomendación al final. Entonces, dice, buenos analgésicos viscerales, metamisol, el ácido mefenámico y el clonicilato de lisina. ¿Ya? Entonces, por eso hay un viadil compuesto, unas gotitas que tienen pargueverina más metamisol. ¿Ya? Y hay todas las presentaciones de este fármaco, porque este es como el que tiene fea el viadil. Cuando llega una persona con dolor de guatita al hospital, siempre viene con viadil, viene premedicado. Y con tecito. Mira, aquí tenemos un medicamento, esto es un medicamento, la suma de dos fármacos, ¿cierto? Atropina más papaverina. ¿Qué es la papaverina? Ahí dice. La papaverina, ¿cierto? Es un opioide, ¿ya? Pero la papaverina, la gracia que tiene la papaverina es que no se absorbe, entonces actúa localmente. Y los opioides, los efectos intestinales, no hemos visto los opioides todavía, pero los opioides, los efectos intestinales es disminuir la motilidad intestinal. Y eso es lo que se busca de los opioides. Eso de las complicaciones de la morfina es el estreñimiento. ¿Ya? La morfina que la dan en gotas, cerca a los pacientes, que tienen dolor crónico, dolor intenso crónico, una de las complicaciones es el estreñimiento. ¿Ya? Bueno, entonces esto, al mezclar estas dos, ¿cierto? Relaja o naturaliza la complicación principal que produce la hipotensión y la hipotensión ortostática. O sea, el paciente se para, se marea. ¿Ya? Ya. Este es como la mina más oxazepam. Oxazepam es una benzodiazepina. Sí. ¿Ya? Entonces, esta mezcla normalmente se utiliza para la dismenorrea grave, ya que son los dolores menstruales, la dismenorrea grave, para el colon irritable, ya, cuando hay cierto, por ejemplo, los cólicos biliares, a todas esas situaciones. Para el colon irritable, ¿qué usan? El cambio de dieta. Sí, el cambio de dieta, ¿cierto? Sí, pero hay un fármaco que lo usan, lo dejan como de mantención. La trimebutina. Sí. ¿Cómo actúa la trimebutina? No sé. Igual que la pargaverina, ¿cierto? Regula el flujo iónico en el intestino. Y la gracia que tiene la trimebutina es que es local, no se absorbe. O sea, actúa directamente en el intestino y después lo eliminas por las fecas. ¿Ya? Ya. Bajo en Food Maps. Y aquí tiene el parche de escopolamina, ¿ya? Es súper útil, ¿eh? Los que se marean, se los recomiendo. Se los recomiendo, absolutamente. Yo paso mal, pero de hecho todavía ando con jaqueca de Santiago, miércoles y jueves. El vuelo de ayer ando con jaqueca. Tengo así ahí, sudando. Profesor, había otro o sea, que ayudaba a los mareos que era como el OZ, algo, catrón, algo como que termina en trón. El Mariol, el que venden en Centroamérica. Sí, o sea, el Mariol, sí. Que es como la mina. O sea, el catrón. Pero el compuesto activo es iosina. Ah, ya. Ya. El Mariol lo venden en todos lados. Pero igual había otro que era como un... Ay, no me acuerdo cómo se llama. OZ tal catrón, algo así, era como... Ese es el nombre comercial. Ah, ya. Iosina. Iosina, ya. Ya. Esta es la Buscapina. famosísima buscapina. ¿Ya?
A veces la gente dice que es un opioide porque lo confunde con la noscapina. ¿Ya? Entonces, este medicamento, ¿cierto? Es escopolamina. ¿Ya? ¿Quién conoce la escopolamina? ¿Has escuchado hablar de la escopolamina? O sea, recién ahora que lo dijo. Nunca. A mí no. La escopolamina es la burundanga, la droga de la sumisión. Pero no es la de que evitaba los mareos. No, esta es la droga que se usan para someter a las personas. No, es Burundanga. ¿Ya? O sea, la buscapina es la burundanga. La escopolamina. Ah, la Pero el metilbromuro de escopolamina no atraviesa la barrera. Ah, ya, sí, por el. Mira, Se le agregó un grupo funcional. ¿Ya? Ya. La escopolamina sí, este sí. Este incluso pasa por la piel. Porque el parche transdérmico de escopolamina no es como el parche transdérmico de fentanilo o de morfina, que es una cuestión. El parche transdérmico de fentanilo y morfina es una cuestión maravillosa. No por el uso, sino que el mecanismo de acción. Una vez me tocó hacer un seminario de parches transdérmicos y eran como así: en el futuro tendremos esto. Imagínate, viejo el cosa. Pero este existe desde antes de eso, es como un poco escopolamina en un parche y listo. Ya no es una cuestión así tan biotecnológica como los parches transdérmicos analgésicos que ustedes conocen hoy día, los de buprenorfina, los de morfina, los de fentanilo. O sea, es ¿Ya? súper liposoluble para que pase. Es súper liposoluble, es una baja concentración y se absorbe lento, por eso lo ponen en estas zonas que son zonas de baja irrigación. En estas zonas donde se ponen los pellets igual. Ya. Sí, ponen los pellets anticonceptivos y los pellets para dejar de tomar. De Artabus. Ya. Bueno, este metilbromuro no atraviesa la barrera hematoencefálica, esa es la gracia que tiene, ¿ya? Bueno, y esto produce la toxicidad por atropina, ¿cierto? Que puede ser por ingesta accidental, por sobredosis, vamos a ser inocentes, ingesta accidental, sobredosis. Otros fármacos que tienen efecto antimuscarínico, como ya habíamos conversado hace un ratito atrás, que decía, los antidepresivos modulan la actividad muscarínica también, ¿ya? Los antihistamínicos, como la clorfenamina, ¿ya? Ese es bien controversial la clorfenamina, ¿sí? ¿Por qué la clorfenamina? ¿Por qué es controversial? ¿Para qué lo usa la gente? Para quedarse dormido. ¿Sí? Cuando uno tiene benzodiazepina a mano, clorfenamina. El efecto antihistamínico de la clorfenamina. ¿Ya? Estos no se usan, se usa la clorpromazina todavía, ¿cierto? Los derivados fenotiazínicos no se usan porque también tienen un efecto controversial. El derivado fenotiazínico no se usa como sedante en la medicina. Pero yo les voy a dar un consejo porque es mi deber. Los derivados fenotiazínicos no se usan como anestésico, como sedante en la medicina. ¿Ya? Porque produce un efecto disociativo, o sea, yo quiero responder pero no puedo responder. Es terrible. Entonces, sí, O sea, ve todo y hace todo, pero no puede. me siento molesto y no puedo. ¿Ya? ¿Y por qué se los digo? ¿Tienen mascotas? Sí. Hay una mascota que se llama Pasifor. Se la ponen al perro para viajar. Ya, eso le está haciendo a su perro. Terrible. ¿Ya? Entonces no hay que andar. No se antes, pero tiene cínico. ¿Ya? Bueno. Si que no le da el público de La piel. la toxicidad por atropina, ¿ya? Sintomatología entonces se queda en la piel, es diferente a la intoxicación con oro fosforado porque en la intoxicación con oro fosforado había diaforesis, Sí. aquí hay sequedad, ¿sí? Alucinaciones, agitación psicomotriz, ciertos temblores, en general, taquicardia, y las pupilas midriáticas reactivas. Característicos, esas 4 características son las típicas de la toxicidad por atropina o la intoxicación con floripondio. Doctor, ¿por qué agitación psicomotriz? Movimiento.
Ah, ya. Y tranquilidad y se está moviendo todo el rato. ¿Sí? Ya. Entonces hay que tener cuidado con ello. ¿Ya? Yo saco la lámina del Floribond pero es una realidad. Existe y hay gente que usa eso. Bueno, los sintéticos o modelos semisintéticos, ¿cierto? Que son los fármacos que se usan para tratar veneno. Entonces, la gracia que tienen estos medicamentos es que normalmente son mal absorbidos, tienen acción local, ¿cierto? Como compuestos inhalados. Hay diversas presentaciones, hay como solución de nebulización, creo que eso, cuénteme usted. Solución de nebulización. ¿Qué requiere eso? Es sólido con un líquido acuoso. Es un sólido que usted lo echa en un líquido y se forma un vapor. Y la gente inhala el vapor con los nebulizadores. Exacto. ¿Sí? El nebulizador es un aparatito eléctrico o a pila, ¿cierto? Que usted le pone el medicamento, suelo fisiológico y lo inhalamos. ¿Ya? Y ahí está el bromuro de hipatropio o el bromuro de tiotropio que están en esta presentación. También hay polvo de impactación bronquial. Los polvos inhalados. ¿Sí? Son unos puffs que tú le haces así, cargas la dosis y después haces y pasa el polvo. ¿Ya? Y los aerosoles inhalados, que son distintos. Los aerosoles inhalados normalmente tienen un gas que facilita la difusión. ¿Ya? Y tienen una válvula presurizadora que al apretarlo sale el gas. Esa es la diferencia. Aerosol, polvo de impactación y nebulizador. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna que siga con la toxicidad de la proteína? ¿Cómo se podría manejar? ¿Cómo la tratan? Esperando que el medicamento deje de hacer efecto. Ahí no hay un antídoto, ¿eh? Los antídotos son para las películas. Tú ves esta historia que en la medicina, que van a aprender ustedes para encontrar el antídoto. Un poco. La vitamina K para la warfarina. Para la warfarina es la vitamina K, ¿cierto? Es vitamina K, que es fitomediadora, se llama el medicamento. Y una ampolla, todos los que viven en el campo tenemos perros que son fitomediados. Perro come veneno ratón, fitomediado. A ver si no se muere. Tiene una probabilidad de morir. No, se espera ser un manejo sintomático, no, dice eso. Ahora, la gente genera el mismo estado disociativo de la citomacina, o sea, por ejemplo, las personas a veces caminan, andan como sonámbulos y tienen alucinaciones, entonces están viviendo lo que están viendo, pero están dando vueltas ahí alrededor. ¿Sí? Entonces se caen, a veces se caen. Hay gente que se ha caído al precipicio, hay gente que se ha ahogado, hay gente que se ha quemado, está en una fogata. Pues está viviendo su alucinación, o ella está viviendo su alucinación, y mientras tanto le está pasando algo terrible, como caerse a un precipicio, ahogarse o quemarse. ¿Por qué? Porque está viviendo la alucinación, su cuerpo está en otro estado. ¿Ya? Y eso es lo que produce el Floribond. Bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, yo sé que está en una época, una edad que uno le llama la atención a algunas cosas y intenta experimentar algunas cosas. Pero todo tiene un límite. ¿Ya? Todo tiene un límite. Yo tengo una hija de 18 años, ¿sí? Son conversaciones recurrentes. Bueno, Verodual. Este es un medicamento de uso clínico súper ampliamente distribuido, ¿cierto? En el uso clínico. Lo van a encontrar ustedes en todos los spam, en todas partes, ¿cierto? Se usa para tratar las crisis asmáticas o las crisis respiratorias del paciente con ECO. Por ejemplo, un paciente con ECO que hace una neumonía, que hace neumonía siempre. Usar el Verodual, que es una solución de nebulización. Este está como aerosol. El de la foto es un aerosol. ¿Ya? Y tiene 20 microgramos de hipatropio versus 50 microgramos de
Fenoterol. ¿Ya? Bueno, hay como aerosol y solución nebulizadora, ¿cierto? Y lo que hace, ¿cierto?, es antagonista muscarínico y estimular los receptores beta-adrenérgicos del fenoterol. ¿Ya? Entonces produce broncodilatación. Y menor secreción. Que el salbutamol es fantástico. ¿Tuvieron respiratorio? No. ¿No? Pero es fantástico en el sistema respiratorio el salbutamol, porque el salbutamol, aparte de producir broncodilatación, disminuye la secreción bronquial y estabiliza lo más posible. O sea, tres cosas. Y también lo otro que hace es disminuir la hiperplasia bronquial. Entonces, por eso se usa como de mantención todos los beta-adrenérgicos: fenoterol, salmeterol, salbutamol. Y la diferencia entre ellos es que el salbutamol es no selectivo. ¿Ya? El salmeterol es selectivo por los receptores beta 2. Y el fenoterol tiene un largo tiempo de acción. Esa es la diferencia que tiene. ¿Ya? Bueno. Esto es lo bueno. Casi no se absorbe, por lo tanto no tiene efecto sistémico. ¿Ya? Ahora sí producen esto, ¿ya? Como reacción adversa. La más importante es esta, ¿ya? La sequedad de la boca. Y por el fenoterol puede producir taquicardia en algunas personas. Esta es la homatropina, que normalmente está como es un polvo de impactación. La homatropina es un polvo de impactación, son unos dispositivos que tienen son como así, para cuando los vean. En vez del aerosol, el típico, ¿cierto?, que así y usted lo pone en una cámara, ¿cierto? Y ahí está y aquí tiene el dispositivo que se cambia, el que se debería cambiar. Ecológicamente deberíamos cambiar solo eso, pero venden la cuestión entera, desechos para el mundo. ¿Ya? Porque al final, si tú le cambias esto sirve. ¿Ya? Pero el polvo de impactación son como así. Es una boquilla. Entonces tú metes la boca y ahí hace. Y ahí sale el polvo de impactación. ¿Ya? Hay unos que tienen corticoides y unos que no. ¿Ya? A veces está la asociación de homatropina y hipatropio con corticosteroides. ¿Ya? Que es la fluticasona. Ya, cuando tienen corticoides, acuérdense cuál es la indicación. Hay que lavarse la boca bien, los dientes profusamente, enjuagarse la boca varias veces después de su uso, porque si no producen inmunosupresión de la vía aérea y eso genera la desagradable candidiasis orofaringia o los brotes espéticos. ¿Ya? Los brotes espéticos. El pesóster sobre el ópero, hasta la faringe. ¿Ya? Bueno, cuando está solito, ¿cierto? Mira, está con codeína. No está solito, tiene codeína, que es un antitusígeno. Sí. Y la tilmorfina, que también es un antitusígeno. Esos compuestos, ¿cierto?, no tienen los efectos centrales que tienen los morfinanos, ¿cierto?, los opiáceos, pero sí tienen los efectos antitusígenos. Y se usa para tratar esto, por la tos del fumador que le da a las personas que fuman. Que es una tos crónica. ¿Sí? Tú los veías, oye, los fumadores, mira esos gallos. ¿Qué pasión por ese vicio? Les prohíben fumar, fuman. ¿Sí? Ya aquí no puedo dar el ejemplo porque es una colega. Aquí hay una persona que yo, oye, 7 de la mañana a veces llego yo y estoy con el cuchillo ahí. Menos 2 grados, el cuchillo y el café, para tirarse un poco. Pero, oye, los sacan de los locales, fuman afuera, salen obligados a fumar. Les ponen unos monos terribles en las cajerías de cigarros, les suben el precio del pucho y siguen fumando. Les dicen por todos lados que hace mal y siguen fumando. La perseverancia de esa gente. Ya. Ahí está el floripondio, ¿cierto? Entonces, esta es la plantita, ¿ves? Esta es la plantita que se da en la costa, en Puerto Saavedra. Bueno, el compuesto tiene iosina, atropina y iosiamina.
¿cierto? Que son anticolinérgicos todos. Ya que produce oliguria, anuria, visión borrosa, piel enrojecida, náuseas, vómito, y la buscan por esto. Incluso por producir coma y muerte. Esto lo toman, ¿cierto? ¿Alguien sabe? Lo toman como, no sé, como una infusión, un tecito. Hoy día no le puedo decir, porque... ¿Ah? Hoy día no le puedo decir porque no sé. Bien, que no se lo mate. Por fin. Ha cambiado mi percepción. Ya. Vamos al sistema de alergia, ¿da tiempo, no? Un ratito. Como que este es más sencillo porque son muchos fármacos que han visto en antihipertensivos y los fármacos del sistema respiratorio. ¿Todavía tiene la clase respiratoria? La que no está. Bueno, parece. Ya. Ya va a llegar el profe Ignacio. Bueno, entonces el sistema adrenérgico imita la adrenalina. Por lo tanto, el primer fármaco que uno ve Es la epinefrina. son los derivados de la adrenalina, son los que imitan la adrenalina. ¿Ya? Bueno, las catecolaminas, ¿cierto? Dopamina, adrenalina y noradrenalina se imitan por estos fármacos. Existe el fármaco dopamina, ¿cierto? Levodopa. A la levodopa, ¿por qué? La levodopa se usa para? Parkinson. Vale, pero es un precursor. La barra hematocefálica tú lo conviertes en dopamina. ¿Pero existe la dopamina? Sí. ¿Como fármaco? ¿Cierto? ¿Para qué se usa? Excelente. Para mantener el flujo sanguíneo renal en pacientes hemodinámicamente inestables. ¿Cierto? Pacientes que han quemado, un paciente con una insuficiencia cardíaca no controlada, un paciente con una arritmia, cualquier situación, una hemorragia, que tenga una inestabilidad hemodinámica, usan ustedes la dopamina, que aumenta el flujo sanguíneo renal. Y a veces la confunden con otro fármaco que se llama dobutamina. Pero la dobutamina es un agonista beta-1 adrenérgico de acción selectiva que lo que mejora es la contractilidad cardíaca, es un inótropo positivo. La dobutamina es un inótropo positivo. ¿Ya? Entonces no confundir dopamina con dobutamina. Ya, las vamos a ver aquí, si están en este listado. Una cosa interesante que también tenemos que saber, ¿cierto? Que este fármaco, este compuesto endógeno, ¿cierto? Que es la adrenalina, ¿cierto? Se recicla y una vez que se recicla, se degrada por la catecolmetiltransferasa y la monoaminoxidasa. Entonces también existen, en este grupo, están las anfetaminas. ¿Ya? Las anfetaminas, ¿cierto? Que son fármacos que inhiben la recaptación de adrenalina y noradrenalina central. Y también puede afectar a la recaptación de la dopamina. Sí, también, de ambas. Y de serotonina. Sí. ¿Ya? También. Entonces, ahí está el metilfenidato. El Samexid igual. Sí, también. ¿Ya? ¿Y esto para qué lo usan? Para el déficit atencional. Para el déficit atencional y la trastorno de hiperactividad. ¿Ya? Con déficit atencional. Ya. Ahí están, ¿cierto? Las enzimas que entonces una vez que tienen que entrar por estos recaptadores, estas enzimas degradan la noradrenalina. Y así actúa también la cocaína. ¿Ya? Así también actúa la cocaína, inhibiendo la recaptación de noradrenalina. ¿Ya? Pero otra cosa que hace la cocaína es favorecer la secreción de adrenalina. Entonces inhibe la recaptación y favorece la secreción. Y también de serotonina. ¿Sí? De todas las monoaminas. Ah, ya. En las monoaminas está la histamina, la serotonina, la catecolamina, la dopamina y la noradrenalina. ¿Ya? Ya. En la función cardíaca, ¿cierto? Estos son inótropos positivos, ¿cierto? Y con inótropos positivos, o sea, aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la fuerza contraria. Y ustedes los van a conocer en la función cardiovascular como los beta bloqueantes. Sí. ¿Ya? Donde está el propanolol, el atenolol, el acetamolol, el pindolol, ¿cierto? Son fármacos que se utilizan como beta bloqueantes para evitar, ¿cierto?, las complicaciones provocadas por la taquicardia sinusal.
Entonces son. No, porque son beta bloqueantes, entonces bloquean la acción de la adrenalina, pero la adrenalina es un neutro positivo. ¿Ya? Pero O sea, son antagonistas. estamos viendo los sistemas, pero no vamos a alcanzar a ver la PPT completa, porque son las 12. Entonces, estamos viendo como una introducción más bien al sistema de adrenalina. ¿Ya? O sea, en el corazón, nosotros ustedes lo van a conocer más bien como beta bloqueantes. Esos son lo que más común van a ver. Pero son antagonistas de la de receptor Pues, de adrenalina. beta bloqueante, Ah, ya. antagonista del receptor beta adrenalina. Sí, sí, sí. ¿Ya? También existe la epinefrina, que es un beta estimulante, ¿cierto? Exacto, Pero eso lo ocupan menos, pues la epinefrina normalmente la usan en urgencia, en emergencia, ¿cierto? Por eso que, bueno, casi todos estos fármacos se usan en urgencia, por eso que el taller de esto lo va a hacer el doctor Felipe Rivas, que vos mencionó. O sea, él les va a hablar, ¿cierto? Más bien les va a hablar de las intoxicaciones, porque me decía que eso es lo que más ven, por órgano fosforado, por atropina, por floripondio, es lo que más ven, por cocaína. ¿Ya? Y por eso tiene que estar pesado. En la urgencia van a ver eso. Le pasó la mano con la cocaína. Y la mezcló con Viagra, ¿qué hace usted? Tremendo desafío. Y esas cosas son comunes. ¿Ya? Vaya a hacer turno de urgencia, ¿verdad? Se dan cuenta de esas cosas son comunes. ¿Ya? Ya, en la función vascular, ¿cierto? Son vasoconstrictores en algunos vasos y vasodilatadores en otros. ¿Ya? Bueno, ¿cómo más comúnmente lo van a ver? ¿Cierto? Casi, por ejemplo, si usted quiere dilatar las arterias coronarias en un paciente, ¿qué usa? ¿Cómo se llama ese medicamento? ¿Ah? Cachini. ¿Por qué se llama el medicamento? Se llama trititina, como usted. Tritinar. Ese es un derivado de la nitroglicerina y ese es un vasodilatador coronario. Ese se usa como vasodilatador coronario, ¿ya? Pero nunca usamos un beta agonista para dilatar las arterias coronarias, ¿ya? ¿Cómo se usan más esto? Los que más se conocen, los que más se usan son los antagonistas del receptor alfa, perdón, los estimulantes del receptor alfa. La epinefrina, la fenilefrina, Ese me suena. que son medicamentos que son descongestionantes rinocinusiales, ya que vienen asociados a los antigripales. La pseudoefedrina, ese sí. Ese sí. ¿Sí? El trioval, el nastisol, todos esos tienen un compuesto que se llama pseudoefedrina, que imita al receptor alfa 1, estimula el receptor alfa 1 de los vasos sanguíneos rinocinusiales. Entonces, es un descongestionante rinosinusal. ¿Ya? Hay unas gotitas de nafasolina que uno se pone en la nariz cuando tiene rinorrea. ¿Ya? Porque esos son aumentales de azúcar. ¿Ya? Bueno. Las catecolaminas, ¿cierto? Se clasifican por estas cosas. Por estas dos cosas. Por estas tres cosas. ¿Cierto? La inestabilidad oral, ¿cierto? Las no catecolaminas, ¿cierto? Normalmente se hacen para eso, los derivados sintéticos. Porque si tú le das una catecolamina natural, ¿cierto? O una catecolamina pura a un paciente, ¿cierto? Eso va a inducir vasoconstricción. Y va a producir puros problemas a nivel gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, los fármacos orales casi siempre se clasifican como no catecolaminas. ¿Ya? La duración del efecto es corta, pero las no catecolaminas tienen una duración del efecto larga. ¿Ya? La penetración del sistema nervioso central es pobre, porque tenemos las enzimas que degradan, pues si no usarían la levodopa para el Parkinson. ¿Sí? Entonces, la barrera hematoencefálica está llena de enzimas que degradan catecolaminas. Entonces la dopamina sistémica no hace nada a nivel central. Bueno, en cambio las no catecolaminas, ¿cierto? Tienen un efecto mejor. Entonces por eso que existe, estos son los congéneres naturales, la dopamina, y estos son los que ven ustedes, ¿no es cierto? La efedrina y la pseudoefedrina.
Y esas son las gracias que tiene las efedrina y pseudoefedrina, que son no catecolaminas. ¿Por qué? Porque no tienen el anillo catecol. Por eso no son catecolaminas. ¿Miren la diferencia? Química. ¿Ya? Y no tienen el grupo catecol, ¿cierto? Y la gracia es que cierto son más efectivos por la vía oral, por eso uno puede tomar la pseudoefedrina en los medicamentos antigripales, son una duración de su efecto mucho más largo, ¿cierto? Y la penetración del sistema nervioso central es buena, ¿ya? Normalmente la que se comercializa legalmente es la pseudoefedrina, y legalmente está la efedrina, que también van a encontrar mucha gente intoxicada con efedrina, ¿ya? Porque se usa como un ergogénico. ¿Qué son los ergogénicos? Algo del ergosterol. Los ergogénicos son las sustancias que usa la gente para mejorar su capacidad física, Ah, un anabólico. ¿no? ¿No le dijeron? Los anabólicos son los que estimulan el crecimiento muscular. Claro. Los ergogénicos son sustancias que están en preentreno. Ah, Maradona tomaba de ese. Son preentrenos. Con Maradona lo pidieron. Tomaba efedrina, sí. Efedrina. Todavía la venden, la efedrina. Hay una cuestión que venden que es terrible. Es efedrina, cafeína y aspirina. Aspirina no se va a qué. ¿Ya? Pero es efedrina, cafeína y aspirina. ECA. La venden, la comercializan en los gimnasios. En la gente que hace deporte se la venden para que corra más rápido, para que pedale más rápido. No la use para nada. Porque el cambio de posición cuando uno nada se induce una arritmia. Cuando uno empieza a nadar, se genera una arritmia que tu cuerpo la estabiliza. Y con estas cuestiones la arritmia se sostiene y te puede ir morir. Hay un montón de gente que muere. Es terrible. La clase es terrible. A mi casa. Ya, listo. La otra semana seguimos. Ya. Entonces, recuerden, las clases los viernes en estos dos módulos para el domingo.